Bienvenidos a Economía. Comenzamos en Panamá, donde el gobierno no asistió a la mesa de negociación con los sindicatos y los pueblos indígenas prevista para ayer martes. Las partes habían acordado reunirse después de que se rompiera un acuerdo previo para desbloquear las protestas que desde hace más de 2 semanas se vienen dando en varias ciudades del país a causa de la inflación y de la corrupción. La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas decretó un paro nacional indefinido. Seguiremos en las calles, no cederemos. Eso dicen los manifestantes al gobierno en Ciudad de Panamá, furiosos por la escalada en los precios de combustibles y alimentos. El gobierno había presentado un acuerdo con los líderes sociales, pero las bases del movimiento lo rechazaron rotundamente. Y los líderes sindicales aseguran que lo firmaron bajo presión. La paciencia se agota entre los manifestantes. Queremos solución, respuesta. No reprima a su gente que lo puso en su banquillo. Le está quedando grande el puesto donde usted está. Con los precios de los carburantes al alza y las carreteras bloqueadas, los productos desaparecen de los estantes. Aquí, como ven, casi la mayoría puesto ya está cerrado tempranito, que no tienen que vender. Esperemos a ver si los gobiernos y los dirigentes del gobierno llegan a una solución pronto, que abran ya para que todo el mundo se mueva en su negocio y cada ruta esté libre. Pero por ahora los bloqueos de carreteras se mantienen mientras la ira va en aumento. Y Estados Unidos presentó este miércoles una queja formal contra México en el marco del Tratado Comercial de América del Norte, el TMEC, debido a la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Washington considera que México favorece a las compañías estatales Pemex y Comisión Federal de Electricidad, en detrimento de las empresas estadounidenses. Washington ha solicitado consultas para resolver la disputa, en un primer paso que podría conducir a represalias. En México, la participación privada y extranjera se limita a la fase de generación de energía, mientras la transmisión y distribución son monopolio del Estado. Sin embargo, el gobierno de AMLO intenta recuperar el control estatal sobre la generación de energía, lo cual causa rechazo en sus socios Canadá y Estados Unidos, que junto a España tienen las mayores inversiones en el sector. Jesús García, ¿cuáles son los puntos clave de esta exigencia de Estados Unidos a México? Pues bueno, la oficina responsable de acuerdos comerciales de la administración Biden hoy puso 4 puntos importantes a atender con el gobierno mexicano, que ya ha respondido a esta solicitud y tiene 75 días para tener mesas de negociación. Una es la impugnación de una enmienda del 2021 a la ley de la industria eléctrica de México, que prioriza la electricidad producida por la paraestatal, la Comisión Federal de Electricidad Mexicana. Esto a pesar de que se bloqueó la reforma eléctrica en México. También Estados Unidos, y este segundo punto, critica la inacción y demoras, así como revocaciones a permisos de empresas estadounidenses en México, productoras de energéticos. Y también el tercer punto es que critica la regulación de diciembre de 2019 que otorga a la paraestatal Pemex una prórroga para cumplir una ley que limita el máximo de azufre en sus productos, pero esto solamente aplica para la paraestatal, no para las empresas que tienen trabajos similares. También está impugnando una acción en junio del 2022 que favorece a Pemex y a la CFE sobre los productos, en la red de transporte para gas natural en México. La Secretaría de Economía, como señalé, ya ha respondido esto y establecerá las mesas de negociaciones. Cabe destacar que estas acciones sobre energía han sido defendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus esfuerzos por controlar el precio de energéticos en México, principalmente el gas y la gasolina. ¿Y crees que estos reclamos pueden afectar el TMEC? Sin duda complica la relación comercial entre México y Estados Unidos en materia energética, aunque cabe indicar que las audiencias son una etapa primaria de negociación no punitivas y pueden llegar a acuerdos de cara al diálogo de alto nivel que se realizará en septiembre, el diálogo económico de alto nivel. Ahora bien, no hay coincidencias en este reclamo, ya que hoy el presidente Joe Biden presentó sus acciones ambientales después de que el Congreso bloqueara su propio proyecto ambiental en los Estados Unidos. Adicional a ello, hay que recordar que hace 2 semanas la secretaria de Economía mexicana
Tatiana Cloutier recibió reclamos de su homóloga canadiense justamente por acciones similares. Es decir, tanto Estados Unidos como Canadá se expresan inconformes por la política energética mexicana y eso evidentemente es un problema para el gobierno de López Obrador, que hoy dijo que no hay ningún problema, pero deberá atender estos reclamos. Gracias, Jesús, desde Nueva York. Hasta luego. Las acciones de la compañía Tesla repuntaron en los mercados después de que el fabricante de automóviles eléctricos anunciara un aumento en los beneficios en el segundo trimestre del año. La automotriz superó los problemas de producción derivados de los cierres en su planta de Shanghái, debido a los confinamientos contra el coronavirus. De abril a junio, Tesla obtuvo unos beneficios netos de 2.300 millones de dólares, gracias al encarecimiento de sus autos eléctricos. Tesla se prepara ahora para una posible recesión y una mayor competencia de sus rivales. Los puertos ucranianos del Mar Negro son muy importantes para la exportación de grano. Hasta ahora la logística de venta y almacenamiento de trigo se centraba en los puertos, como por ejemplo el de Odessa. Pero debido al bloqueo de los puertos, Ucrania intenta exportar su grano por vía terrestre hacia la Unión Europea. Sin embargo, es una ruta mucho más cara y la logística aún no funciona adecuadamente. Estos silos en las cercanías de la ciudad ucraniana de Ternopil deberían estar vacíos desde hace tiempo. Pero el bloqueo de los puertos ucranianos del Mar Negro impide transportar el trigo en tren como era habitual. El director de la explotación mide constantemente la humedad. El cereal tiende a enmohecerse si está mucho tiempo almacenado. Tenemos 6.000 toneladas de cereal almacenado. No sabemos qué hacer con este trigo cuando empiece la próxima cosecha. Me inquieta pensar que mucho cereal se va a quedar sin recoger. Para hacer sitio para la nueva cosecha, el agricultor intentó llevar trigo a Polonia en camión, pero el viaje se prolongó 2 semanas y salió muy caro. En la frontera con Polonia hay largas esperas en ambos sentidos. A veces los camioneros se quedan atrapados hasta 7 días. No hay suficientes carriles para los autos, por eso siempre se repite la misma historia. Estamos acá desde hace 2 días y tenemos suerte. También en el transporte por ferrocarril hay obstáculos como el diferente ancho de vía en Ucrania y Europa. Una diferencia que obliga a transbordar el cereal a partir de la frontera polaca. Sin embargo, las instalaciones polacas no están preparadas para cantidades tan grandes y suelen ser obsoletas. En tren se lleva no solo trigo para hacer pan, sino también maíz, colza y soja para la elaboración de pienso animal en la Unión Europea. Trabajamos las 24 horas, pero faltan vagones y mano de obra para transbordar más mercancía de Ucrania. Pese a las dificultades, los agricultores logran llevar cada mes 1,5 millones de toneladas de cereal a puertos de la UE, pero es muy caro. Significa que los productores ucranianos apenas se beneficiarán de los altos precios que actualmente se pagan en el mercado internacional. Los agricultores ucranianos necesitan la ruta de exportación por el Mar Negro para obtener beneficios, y el mundo necesita su cereal. Y Alemania avanza con un proyecto de ley hacia la legalización del cannabis. Pese a las críticas que insisten en los riesgos para la salud, muchos otros instan a acelerar los planes del gobierno. Los políticos partidarios aseguran que el proyecto de ley antepondrá la seguridad y que si se aprueba será un mercado que generará puestos de trabajo y mucho dinero. Un negocio incipiente que pasará a las grandes ligas. Durante mucho tiempo se pensaba que prohibir el cannabis frenaría su consumo. Hoy, en cambio, es visto como una oportunidad para generar dinero y empleo de manera legal. Pero ¿es sencillo montar una empresa de cannabis?
En Dresde, 3 compañeros de la universidad dejaron sus trabajos y fundaron Demecan, que desarrolla su propia variedad de marihuana con usos medicinales. Desde que se planta hasta que se cosecha transcurren unos 100 días, pero durante los primeros 20 la planta básicamente duplica su tamaño cada 3 o 4 días. Al disponer de un sistema de climatización que controla la humedad y la temperatura, podemos permitirnos dejar que las plantas alcancen este tamaño. En un invernadero, un tipo de planta tan grande criaría moho al seguir creciendo. Los 3 socios parten con ventaja en el sector recreativo del cannabis una vez que la ley cambie. Hemos invertido cerca de 20 millones de euros, sobre todo en seguridad. Además, tuvimos que desembolsar grandes sumas por la tecnología y el entorno farmacéutico. La compañía aún no es rentable, pero se calcula que le aguarda un mercado valorado en 4.000 millones de euros solo en Alemania. Patrick quiere usar su plataforma farmacéutica para vender también marihuana del extranjero a sus clientes habituales. Nos explica lo que supuso crear su propia cepa. Simplemente te diré que resultó súper complicado. Nos costó entre 12 y 18 meses de trabajo, además de entre 500.000 y 9 millones de euros. Siempre queda la opción de plantarla en casa. El gobierno permite entre 3 y 4 plantas en cada domicilio. Estoy seguro de que Alemania va a experimentar un auge del sector del cannabis. ¿Y el mercado negro? A medio plazo terminará por agotarse, al menos es lo que esperamos. ¿Podría el cannabis aportar paz al planeta? Sin duda, esta planta crea un mundo mejor. Pues hasta aquí la economía. Ya saben que pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web, así como en las redes sociales. Gracias por su atención y su confianza. Hasta pronto.